Hola, Hola, ¿qué hola, tal? sí, ¿Qué tal? hola. Mira, aquí donde tenés el panel de la derecha, donde sale tu nombre, ¿lo ves? No, no tengo ningún panel a la derecha por el momento. Ah, que te has puesto como un nombre. Ah, Frique, Sí. sí, Ahí podés cambiarlo y poner tu nombre, así sabemos quién es cada a uno. ver que renombrar. Dale. Lo mismo BMCM, que así tenemos una idea. Te vemos, está ingresaste a la pantalla y todo, pero Hola. para saber quién es cada quien. Hola, Hola. Hola, ¿Qué tal, Romina, Wanda, Andrea y BM? No sé quién es. Bárbara. Bárbara. Si pudieras poner tu nombre, así podemos hablarnos por los nombres. Mm, Aquí a la derecha, en el pruebo. panel de la derecha, donde salen los participantes, pueden, Sí, en el nombre de ustedes, donde dice más, pueden renombrar. ajá, ahí voy. Bueno. Bueno, ahora somos pocos y podemos hablar así, pero si entra más gente, vamos a silenciar los micrófonos y hay una opción donde ustedes pueden, ahí en el panel de la derecha, en su nombre, pueden poner una opción que es levantar la mano por si quieren comentar algo, y entonces yo les puedo habilitar el micrófono porque cuando entra mucha gente, sí que si están todos los micrófonos abiertos empieza a ser complicado. ¿Nos escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Buenísimo. yo también. Bárbara. Bueno, bueno, un poco en principio, creo que ninguna de ustedes estuvo en la videoconferencia anterior, así que bueno, también un poco esto es una instancia para que conozcan la herramienta, esta herramienta que está buena para utilizar también y que por suerte está funcionando bien. Vamos a ver cómo funciona hoy. Sí, de acá un rato cuando sea más, la otra vez fueron muy poquitos. Y, y a poco se van a ir sumando las personas. Sí, Eh, qué buena esta herramienta, perdón que interrumpa, sí. pero me pareció muy buena la herramienta porque conocía otra para hacer reuniones, pero era paga. Y esta no, y está buenísimo para estar de a varios, porque por ahí Skype No, no soporta tantos. no, ni Así Skype, que ni muy bueno. Hangout, ¿no? Que por ahí son las que tenemos más a mano. Sí. Y sí, nosotros le dimos una vuelta y bueno, Hernán conocía, tenía una experiencia con esta y la primera videoconferencia fue como más, bueno, testear a ver qué pasaba y anduvo bien, así que Genial. la vamos a Muchas gracias por mostrarla. Bueno, hola Diego, buenas tardes. Hola, Hola, Eh, hola, sí, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes por este lado. eh, bueno, como tenemos poco tiempo, la herramienta solo permite 40 minutos de videoconferencia en la versión gratuita, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar y que la gente que se vaya sumando, bueno, vamos viendo. En principio una vez que empecemos, como les digo, silencio a todos. Y si alguno quiere preguntar algo en particular, está la opción esta de levantar la mano y entonces le vamos activando el micrófono. Así hablamos. Bueno, un poco la idea era retomar las preguntas estas que hicimos, era un poco como un disparador para que ustedes pudieran leer los textos, ver la conferencia y reflexionar en torno a eso. Es imposible que hoy nos detengamos a contestar todas las preguntas que han. Suponiendo que tuviéramos la respuesta, Claro. además. Entonces, la idea es un poco hacer como una presentación general y retomando algunos conceptos que han salido de esas preguntas y después, y también algunas dudas que vemos que no han quedado claras, y después sí un ratito de preguntas puntuales con los que sí se han conectado y que están ahora online, si queda alguna duda al respecto. Entonces yo ahora voy a silenciarlos a todos y voy a compartir la pantalla con una presentación que tenemos aquí con Lila. Y entonces, espera, un segundo. ¿Ya está? Entonces, Sí, empiezo por ahí.
Sí, empecemos por ahí, vamos a... Bueno. Bueno, la idea acá, y a partir de la presentación que deberían estar viendo, ¿sí? Por lo menos algunos asientan en la cabeza. Bueno, es que por ahí, digamos, revisemos algunas ideas que estaban sobre todo en nuestra clase y que después quizás, sobre todo la conferencia de Prada, digamos, lo focalizó muy puntualmente sobre el fenómeno del apropiacionismo en la web 2.0, con el cual seguramente ustedes tienen un contacto más cercano, porque él está hablando de obras que son muy recientes, ¿no? Que están como muy en el límite justamente de ese reconocimiento como tales, como prácticas artísticas. Entonces, para hacer un poco una suerte de recopilación de los materiales que tenían para leer y de la clase, yo voy a volver sobre esto que estaba sobre todo trabajado en el texto, ese texto mío que se llama Tensiones en la noción de autoría, en las producciones de arte y tecnología, y digamos, comentar un par de cosas que tienen que ver con justamente cómo se han ampliado las prácticas o los procedimientos que se consideran, digamos, aceptables como procesos creativos en el arte contemporáneo, y bueno, y el rol que tienen las máquinas o las mediaciones técnicas en esa ampliación de los procesos aceptables, ¿no? Bueno, esta primera imagen que quizás la vieron en el texto en cuestión, que no era uno de los que sí o sí tenían que revisar, pero por ahí sí en algunas preguntas se nota que lo miraron. Es una imagen que es interesante porque es la imagen por la cual se llega a una primera discusión legal en torno a quién era el autor de una fotografía, en realidad, si efectivamente había un autor, ¿no? O sea, acá como para contextualizar, la foto se inventa en el 39, 1839, y bastante tiempo después, 1862, en este caso, lo que tenemos es un primer registro judicial de una disputa en torno de si efectivamente había un autor por el cual, digamos, se podía disputar que una determinada imagen no podía ser comercializada por fuera de la autorización de esa persona, ¿no? Es una disputa, hoy diríamos, típica de copyright, ¿sí? Y lo interesante es que las argumentaciones en aquel momento en relación a si había que reconocer o no la autoría de esa imagen como, digamos, como una obra autoral, efectivamente, o sea, como el producto de la inteligencia de alguien, giraba precisamente en torno al rol que tenía la mediación técnica, la cámara fotográfica, ¿no? Porque incluso en el presente, todavía la fotografía carga con esa especie de lastre que es el resultado de un aparato que produce, digamos, una determinada imagen donde el operador es más o menos una anécdota, ¿no? Es decir, que es la máquina la que hace el trabajo. De hecho, digamos, en el típico comentario, y con esa cámara que vos tenés, ¿cómo no vas a sacar buenas fotos? ¿Sí? Está básicamente inscrita esa idea, ¿no? De que es la máquina la que produce los resultados y no la pericia o la sensibilidad o la inteligencia, como lo quieran pensar, de quien está detrás de la cámara operándola. Bueno, esa disputa entonces es tan vieja como esto, ¿no? Este es la foto esta, que es una foto cualquiera de aquella época, una foto de estudio, es una de las primeras que instala, digamos, por lo menos en el ámbito de la disputa legal, ese problema. Que es un tema en el cual nos vamos a meter
completamente de lleno en la unidad que nos falta, en la unidad 3, ¿no? Que es el tema de la circulación y los derechos de autor, el remix, ¿sí? Ese es el contenido que nos falta revisar todavía. Sí, pasas a ver. Sí. Entonces, nosotros presentamos en la clase esta idea de que las estrategias básicamente que han seguido los artistas respecto de cómo se ubican frente a las mediaciones técnicas en la producción, para la producción artística, giraba básicamente en torno a estas tres grandes opciones. La posibilidad de usar sin, digamos, de modo superficial, sin un acceso privilegiado, pero que podría considerarse no convencional, o satelital, como le llamo yo en el texto que ustedes tenían para leer, o bien un uso que es un poco más avanzado, aprovechando alguna característica hackeable de algunos sistemas, hackeable en el sentido de hacer un uso no previsto, un uso, digamos, que básicamente va en contra de la convención o del diseño, digamos, original de ese software o hardware. O de cualquier herramienta tecnológica, digamos. Exactamente, ¿no? Porque podría ser, sí, por ejemplo, intervenir un instrumento musical de una manera, tocarlo de una manera alternativa, intervenirlo con otras cosas, para que suene distinto. Eso sería hackear el instrumento. Una guitarra preparada, por ejemplo, con chapitas o con cosas que no va a sonar como una guitarra, sino que lo toco de una manera distinta para generar otras cosas. Desde claro, algo tan simple como eso a hackear un sistema informático. Sí, de hecho para los hackers, ¿no? Justamente la idea de hackear va mucho más allá de la manipulación de código informático, sino que tiene que ver con esta mirada, digamos, y estos usos que implican sí o sí una cierta artesanía, como dicen ellos, ¿no? Un cierto componente, digamos, realizativo. No es una mera especulación teórica, ¿no? Sino que una interacción con los materiales o con las herramientas, pero de una forma que no está prescripta, que es nueva, que es instituyente también. Y es importante que guarden este concepto, porque en la próxima unidad, bueno, alguna de las cuestiones planteadas va a tener que ver con que ustedes, si usan ciertas herramientas para hacer el trabajo final, la usen de una manera alternativa y no como la herramienta está pensada directamente, digamos. Bueno, la segunda de las estrategias es la que tiene que ver con programar, que es un poco lo que parece sugerir fuertemente el texto de Arlindo Machado cuando retoma la teoría de Flusser, que de eso vamos a hablar un poquito más en detalle, que sería básicamente ascribir de alguna manera una forma de creación tradicional, con una noción de autor que es fuerte, que no genera ninguna duda respecto de la originalidad de la producción, aunque la producción no sea ni con los materiales ni con las técnicas tradicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, software, o sea, un hardware como el caso de Harold Cohen y su máquina para dibujar, ¿no? Pero, digamos, ahí no hay ninguna duda de quién es el autor en esta opción. Por eso digo que la noción de autor asociada a esta opción es una noción fuerte, es una noción canónica. Y la tercera opción, que es la de colaborar, que es la que ha sido en general utilizada en las primeras épocas de toda introducción de una nueva tecnología, cuando los artistas empiezan a interesarse o son comisionados para hacer experimentos con una tecnología disponible, que es la de colaborar con expertos, ¿no? Colaborar con aquellos que sí tienen el conocimiento técnico y, bueno, y idear con esa dinámica, que no es para nada simple, ¿no? Claro, y trabajar dentro de un equipo interdisciplinar muchas veces es lo que, sobre todo en la década del 60, a partir de la década del 60, se da mucho en los grupos de arte y tecnología, donde hay artistas, ingenieros, músicos, técnicos, y a partir de una idea generan una obra.
yo contaba en la videoconferencia anterior la experiencia de los primeros videoartistas de los 60, donde la tecnología, evidentemente, para trabajar con imagen electrónica de video, solo la tenían capacidad las grandes televisiones, las grandes televisoras de Estados Unidos. Entonces lo que hacían las televisoras era becar a ciertos artistas para que se incorporaran a sus equipos de investigación técnicos y de ingenieros, precisamente para hackear la herramienta, buscar nuevas formas de que esa herramienta generara otras imágenes, otras cosas. Y a partir de ahí se han hecho muchos avances a nivel tecnológico, digamos, a partir de usos creativos de esa herramienta y no pensándolo como se usaría tradicionalmente una cámara o un televisor. Claro, un poco como lo que dice Flusser, y podemos pasar ahí a saltarnos todos los ejemplos y a la 8, que es básicamente esta idea de que, digamos, cuando nosotros interponemos una mediación de tipo técnica en un proceso de producción simbólica, como es el caso de la producción artística, o bueno, digamos, en términos generales cualquier producción de signos, ¿no? Cuando interponemos ahí una mediación técnica, esa mediación se constituye como una suerte de caja negra, ¿no? Es una metáfora de la idea de caja negra propia de la electrónica, ¿no? Es decir, que, digamos, yo tengo una entrada y una salida, y hay un proceso ahí adentro, en ese, digamos, en esa caja negra, ¿sí? Que no necesariamente resulta visible o directamente comprensible. Entonces, en el texto que ustedes tenían para leer, el de Machado, lo que hace Machado es retomar las ideas de un filósofo checo que es Flusser, que es el que introduce esta idea de caja negra en relación a la fotografía, y va a decir Flusser en un texto que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, que en la fotografía lo que tenemos es una condensación de conceptos o de saberes científicos acumulados durante mucho tiempo, ¿sí? Por siglos. En el caso de la parte óptica de las fotos son miles de años, de los griegos en adelante, en la parte química otros tantos siglos, y que están simplificados y disponibles a través de una interfase muy fácil de usar en un dispositivo de acceso masivo, que es, digamos, barato para la mayoría de la gente. Lo que va a hacer Machado es retomar esa idea, y porque, digamos, Flusser está pensando en relación a la foto, este libro lo escribe en los años 70, donde todavía el fenómeno, digamos, digital no había irrumpido con toda su masividad, sobre todo. Machado lo retoma en el año 2000 y dice que en el caso de la informática, en el caso de las tecnologías digitales, tendríamos dos cajas negras sobre las cuales los que, digamos, operamos sobre ella encontraríamos básicamente un conjunto de limitaciones o un programa industrial que es el que, según Machado, tendríamos que ser capaces de subvertir. Esa doble caja negra estaría dada por el hardware, ¿sí? Por los componentes físicos, tangibles de esa tecnología, de los cuales en general también operamos sobre sus interfaces, sobre los conectores, y no sobre, digamos, su funcionamiento interno, y sobre esa se montaría una segunda de tipo lógica, que es el software, que también operamos sobre la interfase, en este caso las interfaces gráficas en general, pero que, digamos, al código, a su funcionamiento real, no accedemos, porque no nos está permitido en la mayoría de los casos, en los software privativos, y aun cuando pudiéramos, en el caso del software libre, seguimos, digamos, operando en la exterioridad, porque en general no tenemos el conocimiento para hacer modificaciones o para comprender lo que ahí está pasando, ¿no? Entonces, así como Flusser se preguntaba hasta qué punto se puede producir novedad o generar información, como lo trabaja en el texto, a partir de
un dispositivo en el cual todos los resultados o todas las salidas de la operación de esa interfaz están previstas por quien diseñó el aparato, ¿sí? Y acá hay un buen ejemplo, podemos ir a la 10. Un buen ejemplo de esto que tiene que ver con algo que ya vieron en el video es este ejemplo. Eso quiere decir que tendría que ir terminando. Bueno, esta es la obra de Penélope Umbrico de la que habla Prada en su conferencia, ¿sí? La obra en la cual lo que hace ella es una obra variable, que tiene tantas configuraciones como etiquetas de puesta al sol encuentra en Flickr, o de lo grande que sea la pared donde tiene que instalar la obra. Pero en este caso nos sirve para pensar respecto de lo que Machado y Flusser dicen respecto de la fotografía. Porque digamos, si bien yo podría objetar que todas estas fotografías no son idénticas, ¿sí? Es decir, que hay una diferencia, aunque sea mínima, entre ellas, a lo que va Flusser puntualmente es que el programa industrial y científico que está detrás del aparato fotográfico, particularmente del aparato fotográfico para aficionados, es decir, el que generalmente va a aportar un turista cuando hace este tipo de registro, está diseñado para obtener este tipo de resultado frente a ese tipo de situación. Incluso, digamos, acá también podemos pensar en términos de grados de opacidad. Esa caja negra que es la cámara fotográfica puede ser tanto más opaca o menos opaca para quien la utiliza respecto de lo que puede entender o lo que puede controlar en ese espacio, digamos, técnico, en función de si tiene más o menos controles, es decir, si es más o menos profesional, podríamos decir, ¿sí? O sea, ¿Más automática o más manual? Exacto, una cámara más manual sería una caja menos opaca, ¿no? En términos de Flusser. Una cámara para aficionados que tiene solcito nubecita, como las Kodak de los años 80, ¿sí? Es una cámara que representa una de las cajas más negras y más opacas, es decir, porque aun cuando yo sepa cuáles son los procesos técnicos que están teniendo lugar entre la situación que estoy queriendo fotografiar y la cámara, no puedo intervenir en ellos, no puedo torcer ese resultado, ¿no? La foto va a salir de una determinada forma porque que yo puedo previsualizar o imaginarme, porque no tengo opciones para modificar ese resultado. Que con una cámara reflex, por ejemplo, que tuviera mayor cantidad de controles, sí tendría algún margen de movimiento como operador, ¿sí? Independientemente de eso, hay un conjunto de limitaciones que son propias del dispositivo cámara, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, en el de Umbrico, se ve bastante clara esta idea de lo que Machado dice, lo que Machado llama la estereotipia, ¿no? Es decir, que hay una suerte de representación de, en este caso, la situación puesta de sol, que la cámara fotográfica y las personas que la utilizan, ¿sí? Que la ponen en acción en esa situación, están esperando como resultado. Y la cámara en general no los defrauda, ¿no? Independientemente de que justamente esté en una situación fotográfica bastante exigida, que si yo tuviera controles sobre la cámara, probablemente podría conseguir una variedad de resultados. No todos me gustarían, ¿sí? O no todos serían justamente que Umbrico encuentra acá con tantas similitudes, y que justamente ahí de lo que va Flusser respecto de esta idea de que todos los resultados, aun cuando la situación cambie, el tiempo cambie, el operador cambie, todos esos resultados están ya previamente inscritos en el programa de quien diseñó la cámara. Es decir, que con ese dispositivo no es posible, en términos así muy radicales,
crear nada nuevo, ¿no? Porque pero bueno, esa es una postura, digamos. es la postura, que en el texto de Machado es particularmente enojosa la postura, ¿no? Es como muy taxativa, no deja lugar bueno, a otras opciones que... Precisamente todo lo que muestra Prada en su conferencia tiene que ver con otros usos que no tienen que ver con utilizar o desarmar esa caja negra, sino utilizar, como una de las primeras opciones, las cosas que ya están prehechas o prediseñadas en el mundo, y es un trabajo más de acumulación y de buscar entre esas miles de opciones las imágenes que nos sirven para crear un discurso en particular, digamos, como en este caso el de un grifo. Claro, sí, o incluso en algunos casos hacer usos, digamos, que serían técnicamente incorrectos, ¿no? O como mínimo inapropiados, ¿sí? Un poco para como aclarar un poco el término este de la caja negra, vendría a ser como lo que dice Flusser, es como un poco, y Machado, es como cuando uno toma una fotografía y le aplica un filtro prediseñado de Photoshop, por ejemplo, o de Instagram, y ya eso le da un aspecto que supuestamente es como artístico, cuando cualquiera que utilice el mismo filtro le va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, ahí no hay un discurso o no hay una intención de la persona que está haciendo esa obra, sino que es el dispositivo el que imprime una estética y toda una operación frente a esa imagen. Y en términos generales, el problema de fondo, que esto está más claro quizás en el texto de Flusser, que, bueno, no se los mandamos a leer para no exagerar. En el texto de Flusser quizás está un poco más claramente explicado que en el de Machado. El problema de fondo con eso es que, digamos, si yo frente a una máquina no semiótica, como puede ser mi lavarropas, siempre voy a pretender que cuando le meto ropa sucia y los líquidos correspondientes, líquidos o polvos correspondientes en los compartimentos adecuados, y elijo el programa adecuado, la ropa sale al final del proceso limpia, ¿sí? Es decir, yo voy a pretender que siempre eso pase igual. Pero frente a las producciones simbólicas, la situación es completamente la opuesta, ¿sí? Si yo introduzco una máquina en el medio, esa máquina no puede ser la que determine los resultados posibles, finitos, va a decir Flusser, es decir, que quien diseñó la máquina, cuando la diseñó, está imaginándose todo lo que va a poder ser dicho con esa máquina cuando yo la use para producir símbolos. Porque los símbolos, básicamente, para lo que nos sirven es para hablar de nuestra experiencia del mundo, y esa experiencia es dinámica, no puede estar prediseñada por nadie. Es decir, no es buena idea que un aparato diseñado por terceros en un momento previo a mi experiencia del presente sea el que me limite en mi capacidad de decir. Esta idea se puede llevar muy lejos y podemos incluso pensar en el lenguaje como ese mismo límite, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea de lo que plantea Flusser en su texto, y que luego Machado simplifica bastante bajo esta idea de que en principio solamente un artista que logre penetrar el interior de esa caja negra estaría haciendo una obra que valdría la pena ser llamada como producción artística, ¿sí? Aunque bueno, eso es lo que nosotros también discutimos un poco con lo que les decía Hernán recién, que particularmente queda bastante bien demostrado en los ejemplos que, por ejemplo, Prada pone en su conferencia, ¿no? Sí, y un poco para resumir, porque queda corto el tiempo, pero la idea de estas que plantea Clila en su texto, de estas 3 o 4 formas de trabajar con, digamos, de generar imágenes o generar obras, y esta de Flusser que tiene que ver con poder conocer de adentro, y que tiene que ver más con las obras como las de Aaron, que ustedes habían visto, que el artista controla todos los aspectos de la obra para formarla, y otras obras que serían utilizar herramientas como una cámara, incluso una cámara toda automática, pero hackeándola o modificándola para que genere otras cosas no previstas que estaban en ese dispositivo. Otra forma sería
trabajar en colaboración con otros artistas, con otros técnicos y con ingenieros o gente que conozca y sepa manipular esas máquinas. Y la otra opción es también que tiene que ver con la apropiación de imágenes o de cuestiones que ya están dadas y que nosotros las tomamos de distintas partes y con eso armamos un discurso. En general, la idea de la caja negra y de trabajar con la caja negra habla de una autoría más tradicional. En cambio, esta de tomar elementos de otras personas y con eso hacer otra obra o otro discurso, generar otros discursos simbólicos, ya está hablando de una ruptura del concepto de autoría tradicional, que es un poco a lo que han ido muchas de las preguntas. Claro, eso podríamos ir por ahí comentando preguntas. Digamos, les decíamos al principio que es muy difícil que nosotros podamos dar cuenta de todo lo que ha aparecido en las preguntas. Estamos muy gratamente sorprendidos por las preguntas en general, no solo porque así, dicho escolarmente, se nota que leyeron y vieron el video, sino además porque, bueno, encontramos que, bueno, ya lo habíamos visto en el primer foro, en el de las impresiones, que hay una suerte de sensibilidad bastante abierta entre todo el grupo que conforma el seminario, así que, bueno, vemos que en general se van entendiendo bastante bien con la propuesta, y eso, bueno, lo volvimos a ver en las preguntas en general, que han hecho, digamos, como lecturas bien interesantes de algo que sabemos que para los que vienen particularmente de otras disciplinas alejadas del campo de las humanidades o de las ciencias sociales, no son tan sencillas de hacer, ¿no? Le pone cara ya la compañera Bárbara. Claro, pero bueno, pero vemos justamente que hay como una sensibilidad abierta a hacerse preguntas, que bueno, es en principio la actitud necesaria como para empezar a comprender algunas cosas. Y un poco la actitud, o el objetivo un poco como para resumir, porque hay muchas preguntas sobre cuál es el sentido del arte, o muchos preguntaban eso, un poco es eso, digamos, estar abierto y intentar generar cuestionamientos más que respuestas o soluciones a esto es arte, esto no es arte. Lo importante es si esto, frente a lo que nos enfrentamos, nos genera preguntas y nos genera cuestionamientos y nos hace reflexionar sobre algo. Eso sería un poco la idea o una respuesta a varias preguntas de que consideraban si esto es arte o esto no es arte, o si se utilizan imágenes de otras personas, quién es el autor. Es un poco generar un discurso que lance preguntas y cuestionamientos al tradicional espectador, que se puede transformar en interactor o en colaborador de esa obra también, depende de la propuesta artística que estemos enfrentados. A mí algo que me pareció interesante, que aparecen varias preguntas y que, digamos, es una lectura que es clave en relación a todo el arte contemporáneo, es que justamente muchas de estas obras en donde el mérito realizativo queda muy desdibujado, cuando no directamente ausente, lo que tenemos precisamente es un giro hacia formas que son básicamente conceptuales, y donde la intencionalidad del artista, que supone a veces la decontextualización, el remix, digamos, la apropiación de la producción de terceros para resignificarlo, bueno, la estrategia que fuere, pero que no implica la creación de objetos o obras nuevas y originales, lo que, digamos, sobre lo que está desplazando el valor de esa propuesta, de esa intervención, es justamente en la lectura que hace ese artista de esas obras ya existentes, dotándola de una interpretación nueva posible para quien las mira, ¿no? Hay, bueno, una gran cantidad de ejemplos. Hay uno que les llamó bastante la atención, que es el de las 97 empleadas domésticas,
que podría ser un ejemplo de esto que acabamos de decir, precisamente porque está claro que esas fotos que esta artista descontextualiza de Facebook no fueron hechas con una intencionalidad artística, ¿sí? Por el contrario, fueron hechas con la intencionalidad de, digamos, proyectar una determinada identidad en Facebook, ¿no? Y lo que ella rescata es más bien un accidente, que quizás en el diseño de las personas que publicaron la foto, si hubiera estado bajo su control, si se hubieran dado cuenta o lo hubieran podido modificar, probablemente no hubiera aparecido, ¿no? Es ese hallazgo que ella hace y que, digamos, de alguna manera nos hace notar algo que en Facebook es muy difícil de notar. Adentro de Facebook, por esta suerte de contrato de lectura que nosotros tenemos con Facebook, ¿no? Solamente miramos aquellas cosas que proyectan, digamos, la identidad de los participantes en un determinado sentido, ¿no? Como dice Prada en la conferencia, esta suerte de paraíso de la felicidad, ¿no? Que es Facebook, ella, digamos, se las ingenia para encontrar ahí, ¿no? Una lectura que es, digamos, que es de clase, que es social, ¿no? Y que no, seguramente no estaba en la intención de quienes publicaron esas fotos. Bueno, aquí hablamos también como de una construcción colectiva, porque las imágenes originales sí están tomadas de otras personas, pero el discurso nuevo, o la puesta en el ojo, la mirada puesta en esas cosas, independientemente de esas fotos sueltas, no está esa mirada ni ese planteamiento, solo surge a partir de una mirada que recopila esas imágenes, las pone todas juntas, y a partir de ese discurso es donde uno se da cuenta de eso, pero con las fotos aisladas uno no piensa en eso, igual que en la obra de Penélope Umbrico, donde uno ve cada uno de estos soles separados, no dicen nada, pero al ponerlos todos juntos, habla de la masividad de la imagen, de la intoxicación, de qué podemos decir nuevo haciendo otra foto de un sol, que ya lo han hecho millones de personas, millones de personas, y solo en Flickr hay 8 o 10 o 20 millones de fotos sobre soles. Entonces, ¿qué podemos decir nuevo sobre eso? Más que al reunirlos hablar de todos estos temas que tienen que ver con la producción de imágenes. Perdón, Sí. Queda un minuto, como esto se corta a los 40 segundos, a los 40 minutos vamos a cerrar, apagar digamos, la reunión, y nos vamos a volver a conectar en 2 minutos. Así que para poder terminar, y si surge alguna duda de ustedes, poder hablar Claro, y pero hacerlo así más. nosotros cerramos estas ideas sobre lo que vimos en las preguntas, y ustedes nos pueden hacer algún comentario si quieren. Bueno, nos vemos en 2 minutos.